Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que estáis aquí ahora en esta meditación colectiva. El tema, el tema de hoy va a ser un poquito diferente, o al menos la presentación va a ser un poco distinta, y es que hemos enmarcado esta sesión dentro de esta serie que hemos iniciado y que en la página YouTube podéis ver más, de un libro en la práctica. Y pensando qué libro se podría presentar, pues pensamos en este. Este es La última frontera de Ken O'Donnell. Y me gustaría presentar brevemente a Ken O'Donnell. Él es australiano, aunque ha viajado por el mundo entero y desde hace pues casi 50 años está como coordinador de las actividades de Brahma Kumaris en América del Sur. Él trabaja con directivos, con diferentes personas a las que ayuda a enfocar sus vidas, sus actividades, pero sobre todo en el marco de Brahma Kumaris es un muy buen conferenciante, profesor, escritor. Y tenemos varios libros de Ken y siempre ha sido un gran placer cuando nos ha venido a visitar. Así que dentro de este libro he seleccionado algunos párrafos y algunos comentarios que voy a ir añadiendo yo. Y sí que podríamos tener esta experiencia juntos como si fuera una reflexión meditativa, como escuchar, pero no solo oír, sino realmente ponernos también en las diferentes historias que nos cuenta, porque esta última frontera es un viaje por la conciencia humana y describe bastante bien los conceptos básicos de la meditación Raja Yoga, que es la meditación que practicamos en Brahma Kumaris y que es esta meditación que nos ayuda a ir hacia lo más profundo de nuestro ser. Este movimiento en tres partes es hacia el corazón del alma, el corazón del ser humano, tener esta experiencia de conexión con Dios, con la energía suprema, con la luz universal, para seguidamente después compartir con los demás, ya sea a nivel de vibraciones, de presencia o incluso, ¿por qué no?, de las palabras con todos los demás. Y es una manera de ir hacia adentro, como él también describe en el libro, pero como método para conectar con los recursos para después poder seguir compartiendo con otras personas, como decía antes, pero cómo incorporar, sobre todo creo que en Ken O'Donnell es muy práctico este aspecto, el incorporar en la vida de cada día la práctica de la meditación Raja Yoga. Y me ha parecido muy, muy interesante en la presentación de este libro. Habla de una historia que describe el proceso, en el momento, mejor dicho, en el que se encontraba él cuando empezó su búsqueda espiritual o su práctica de meditación. Y creo que todos nos podemos sentir reflejados en esta historia. Él habla de aspectos profundos, pero también va intercalando algún cuento entre medio, alguna historia que lo hace así como más ameno y divertido también. Así que en esta historia dice que había dos sapos. Uno vivía al lado del mar y su amigo sapo, vivía en un pozo, a una cierta distancia del primero. Un día el sapo, que vivía al lado del mar, visitó a su amigo para hacerle una propuesta. ¿Te gustaría vivir conmigo al lado del mar? Y el otro le dijo, ¿y por qué quieres que vaya? Me siento muy a gusto aquí, gracias. Bien, si vienes, podrás ver lo bonita que es allí el agua. Y dijo, gracias, pero tengo mucha agua en este pozo. Después de mucha insistencia, el sapo del pozo accedió a ir. Y empezaron el viaje saltando por el campo hasta llegar a una pequeña colina desde donde se podía divisar el mar. Con un profundo suspiro, el primer sapo exclamó, «Es majestuosa, ¿verdad?» «¿El qué?», dijo el otro sapo. «El agua azul que se extiende hasta el horizonte». «Eso no es agua, el agua es negra, huele mal y además no hace esas olas. Donde vivo yo el agua está absolutamente quieta». «Te equivocas, claro que es agua. Entra, pruébalo, ya verás».
y descendiendo, saltando, llegaron a la orilla del mar. A la primera ola, minúscula, que les tocó las patas, el sapo del pozo reconoció que era agua de verdad y exclamó sorprendido: «Increíble, tenías razón, es agua, ¿qué diferencia?» ¿Cuál es el agua del mar y cuál es el agua del pozo para cada uno de nosotros? Quien dice: «Después de escuchar este cuento me di cuenta de que había pasado mucho tiempo en el pozo de mis circunstancias personales, creyendo que toda mi existencia se limitaba a ellas. Empecé a percibir que la realidad era mucho más amplia y emocionante de lo que yo me había acostumbrado a vivir en mi refugio de confort. Fue solo cuando comprendí la diferencia entre mi propio pozo y el océano de mi vida que empecé un viaje de aprendizaje significativo». Y creo que está bien que pensemos en este pozo y pensemos en el mar. ¿No os ha pasado alguna vez que estás bien, dentro de lo no tan bien, te encuentras bien y piensas que es normal, que quien más, quien menos vive estresado, que quien más, quien menos tiene preocupaciones, a veces más grandes, pero hasta te acostumbras a ellas? Y alguien te dice: «Pero sabes, podrías encontrar otra manera, podrías vivir más relajadamente si meditaras». Y tú dices: «No, si no estoy mal». ¿Sí? ¿Te has sentido así alguna vez? Pues este es el pozo que describe Ken. Este sapo que pensaba que ya estaba bien, que el agua era negra, ¿cómo iba a ser de otra manera? Y luego vio que no, que el agua era transparente, cristalina, refrescante. ¿Sí? Y me ha parecido, aquí hay una parte que hay un tema que es bastante interesante, incluso como para ponerlo un día de título en alguna de las meditaciones o de las charlas. Dice: ¿por qué perdemos poder? ¿Por qué perdemos poder? Poder como fortaleza, cuando piensas que la energía se te ha bajado a los pies. ¿Sí? ¿Has tenido alguna vez esta sensación? Dices: no, si yo estaba bien y no sé qué me pasa ahora y no he hecho tampoco tanto como para estar tan cansada. ¿Cómo acumular poder, fortaleza espiritual? De manera que a la vez también podamos identificar cuáles son las grietas que hacen que ese poder se vaya. Porque incluso con la práctica de la meditación, sé que bastantes de las personas que quizás estaréis ahora escuchando, estáis conectados a la meditación de buenos días de las 8 de la mañana. Si uno empieza el día con energía y te sientes bien y sales de casa, te vas a trabajar o te vas a hacer lo que sea, tus actividades. Y poco a poco es como que esa buena experiencia de la mañana, como si fuera disminuyendo, disminuyendo, y al final incluso no hace falta que llegue la tarde, dices: qué bien fue esa meditación de la mañana, pero ¿qué pasó? ¿Por qué perdí el poder? Pues esto lo describe en forma de otra historia y lo voy a leer tal como lo comenta Ken. ¿Por qué perdemos poder? Existe un ritual en India llamado Navaratri, durante el que durante 9 días y 9 noches y con gran esfuerzo, los devotos crean, visten, adoran y después hunden las estatuas de las principales diosas en el río. O sea, es una tradición y continúa y es como muy, muy significativa y con mucho sentimiento para las personas que lo viven. Y al día siguiente lo mismo, crean una estatua, la visten, la decoran y la hunden al río. Y así durante 9 días consecutivos. Y esto es la analogía de lo que ahora nos viene a contar. Dice:
De igual modo, damos vida a imágenes generadas en nuestras propias mentes, a pesar de que en sí mismas no tienen sustancia. Nosotros les damos vida y después ellas parecen tener el poder de reproducirse. Creamos imágenes de dudas, conflictos, malos hábitos, preocupaciones y las vestimos con una realidad propia. Y en el proceso desperdiciamos una gran cantidad de fuerza interior. Y nosotros adornamos esas imágenes con recuerdos del pasado y proyecciones del futuro. Y ofrecemos reflexiones distorsionadas en su altar. Todo esto es con esta analogía que decía al principio, pero es interesante verlo de esta manera, porque ¿cuáles serían estas estatuas que construimos nosotros mismos? Oh, gran duda, las dudas. Qué fuerte estás hoy. Oh, preocupación, cuánta importancia te doy. Oh, hábito, eres mucho más poderoso que yo. ¿Se entiende el contexto en el que está comentando esto? O sea, es como si en el fondo le damos tanta importancia a, en este caso, pues las dudas, preocupaciones, hábitos. Otro. Oh, arrogancia y agresividad, formáis parte de mi estado natural. No puedo cambiar. Y así uno va diciendo, ¿no? Fíjate, uy, el miedo, es que es tan natural tener miedo. ¿Quién no tiene miedo en la vida, no? Y así es como ir adorando y adorando pues a las dudas, preocupaciones, miedos, bloqueos, tantas y tantas cosas. Vestimos estos rasgos negativos con las ropas de pensamientos débiles y hasta intentamos dar a los demás esta experiencia. Y al final llegamos a la conclusión de que con todo ese proceso he estado perdiendo el tiempo y la energía. Y al final tendemos a hundir la imagen. Imagínate, por ejemplo, a un artista. Es otro ejemplo, otra analogía, pero muy buena también en relación a este tema. Imagínate a un artista que, por ejemplo, pinte un tigre y más tarde empiece a tenerle miedo. A pesar de que el cuadro de mi vida está pintado con colores de recuerdos y experiencias de mi pasado y de mi presente, permanece como algo que yo mismo he creado. ¿Cómo puedo tener miedo de mi propia creación? He dado poder y vida al cuadro y aún así le tengo miedo. Es muy interesante este ejemplo. O sea, uno mismo va creando su propia realidad. Uno mismo va creando, va construyendo. Podéis decir, vale, pero hay situaciones que vienen de fuera y sí, pero como sea que yo me relacione con las diferentes situaciones, es mi propia creación. Yo misma lo he creado y después me asusto de lo que yo misma he podido crear. Debo reconocer que esas imágenes internas no son más que tigres de papel. De esa forma veo el valor de los pensamientos positivos y el desperdicio, que son los pensamientos débiles. ¿Sí? Cada uno puede pensar, ¿cuál es mi creación? ¿Qué es lo que yo he creado? Algo que yo he creado y a lo que después yo misma le tengo miedo. Es una paradoja, pero es muy cierto. Y hay toda una parte que he pensado que quería compartir. Es un trozo en el que habla de Dios. Y no tenemos que pensar en un Dios en base a la religión. A mí siempre me ha gustado este tema de qué es la religión y qué es la espiritualidad. Y lo voy a comentar de la siguiente manera. Primero, antes de seguir con la reflexión de Ken O'Donnell. A lo largo de la vida he visto que hay personas muy religiosas y poco espirituales, si se entiende lo que quiero decir. Hay personas que no se considerarían religiosas, pero que son muy espirituales.
Hay personas que son muy religiosas y muy espirituales. Hay personas que no se consideran ni religiosas ni espirituales. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces pensemos desde la espiritualidad, desde la experiencia de lo que tú sientes. No porque nadie te ha dicho esto es así, sino porque tú en tu práctica de interiorización, de meditación, tú entiendes, más allá de la parte intelectual, tú sientes cuál es tu conexión con una fuerza superior, con Dios, con la luz suprema, divina, como sea que lo quieras llamar. Y hace algunas reflexiones interesantes en este libro de La Última Frontera. Dice: he viajado a más de 90 países, donde he conocido todas las religiones del mundo y siempre me han sorprendido las semejanzas en los sistemas de la creencia humana. Todos hemos pasado por distintos procesos y aun y así tenemos más cosas en común de las cosas que nos diferencian. Aún y las distintas lenguas que existen en el mundo. Cuando sufrimos o estamos perplejos, decimos, ¿qué decimos? Oh Dios mío. Cuando sentimos alivio, ¿qué decimos? Gracias a Dios. Cuando algo ocurre que no entendemos, ¿qué decimos? Es la voluntad de Dios. Y cuando nos enfadamos, ¿qué decimos? Por el amor de Dios. ¿Sí? Y otras muchas. Y dice, obviamente Dios debe haber hecho algo muy importante para que los seres humanos nos acordemos de Él así. Y a pesar de las similitudes, hay tantos conceptos de Dios como seres humanos hay en la tierra. Hay quien dice que está más allá de nuestra comprensión. Hay quien dice que Dios está en todas partes. Algunos se consideran hasta encarnaciones de Dios. Algunos dicen que Él es el responsable de todo, incluso del mal. Que ni una sola hoja se puede mover sin que sea voluntad de Dios. Y así sigue. Tantas y tantas cosas que se han dicho acerca de Dios. Dice, debido a la sutileza de Dios como fuente de poder espiritual, solo internamente uno puede apreciar su presencia. Y dice aquí, no existen muchos que sientan que el verdadero poder espiritual es, en realidad, parte del pasado olvidado de cada uno. Cuando uno no tiene verdadera autoestima, uno adora y venera a aquellos que uno piensa que están cerca de Dios. Algunos los ponemos en un pedestal. Inclinamos incluso nuestra cabeza ante ellos. Y puede que simplemente sea un reflejo de mi propia falta de autoestima o de la falta de conocimiento de mí mismo. Y por supuesto debo apreciar las virtudes de los demás. Pero situar a otro ser humano en las alturas como objeto de veneración es olvidar que, en realidad, no es más que un hermano o una hermana. Independientemente de quién sea, cada cual tiene su propia historia en la eternidad, muy parecida a la mía. Yo también tengo un origen elevado y divino. Cuando decimos, incluso ante Dios, decimos, no hay nada frente a tu grandeza, ten misericordia de mí, soy un pecador. ¿Sabéis? Todo esto que está culturalmente aún está muy, muy arraigado en algunas personas. Esta actitud no es más que una falta de autoestima. Es decir, está claro que
un respeto y un agradecimiento, como decía antes también. Pero en el momento en el que yo me pongo en el suelo, en el momento en el que bajo mi nivel de autoestima hasta pensar que no sirvo ni valgo para nada, ni soy nada, estoy dañando la parte más sagrada de mi ser. ¿Sí? Entonces lo que está transmitiendo es cómo una cosa es la veneración de otros seres, de otras personas, pero ¿por qué no poder experimentar con esta energía suprema, como sea que se le quiere llamar, desde tu propio estado de autorrespeto? No desde el no sirvo y entonces me relaciono con este tipo de energía. ¿Se entiende? Creo que es muy interesante también este aspecto de, sí, lo digo a menudo, el reconocer tu propia grandeza, porque hay tanta grandeza en cada ser humano, quien sea, que si partimos desde ahí, la vida se vive de forma diferente. Incluso la forma de relacionarse con esta luz universal será diferente. Ya no será desde la postura de la víctima, del mendigo, del que necesita, tal, ¿no? No, sino desde mi autorrespeto, desde mi seguridad de mí misma, ¿por qué no poder tener este tipo de relación? Y está claro que alguien puede pensar en estos momentos, bueno, pero a veces necesitamos pedir ayuda, ¿verdad? Y es como muy, muy natural también, como muy arraigado en el corazón del alma humana el decir, hay alguien ahí que me pueda echar un cable para que nos entendamos y lo pongamos a un nivel un poco como más terrenal, ¿no? Y es verdad que hay momentos donde como esta mirada así como de decir, pues, ¿por qué no también? Y es como que se puede sentir desde ese estado de silencio, de tranquilidad, de sosiego. Es muy, muy interesante. Y voy a terminar antes de que meditemos juntos. Otra historia que cuenta en este paso de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la sabiduría interna. Se ve que, bueno, es una historia que cuentan de que había una conferencia mundial sobre el problema de la oscuridad misteriosa que se había extendido por el mundo durante algún tiempo. Y entonces se reunieron las grandes autoridades para compartir sus opiniones y en el auge de la oscuridad se sentaron a deliberar. Yo añadiría que desde hace unos meses, dijo alguien, la oscuridad ha sido nuestro mayor problema. Y alguien dijo, sí, se ha llevado el color de nuestras vidas. Alguien dijo, pues que todos los gobiernos contribuyan con tal y cual cosa para investigar cuál ha sido la causa de esta oscuridad que hay en el mundo. Y así siguieron, ¿no? Siguieron debatiendo. Y a medida que los diferentes puntos de vista se iban sucediendo, hubo un ruido en el pasillo fuera del auditorio. En estos momentos la puerta se abrió de golpe y se oyó el repentino clic de un interruptor. Era el personal de la limpieza, que habían llegado temprano para limpiar el salón y simplemente habían encendido la luz. Así pues, dice Ken O'Donnell, gastamos una enorme cantidad de dinero, de tiempo, de energía, de investigaciones, de libros, rituales, conferencias, discusiones, intentando ver cuáles son los problemas por los que hemos llegado a esta oscuridad. Y es la ignorancia espiritual la que le quitó brillo a nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, con el mundo y con Dios. En vez de rompernos la cabeza luchando contra la ignorancia, simplemente optemos por la alternativa más sabia. Encendamos la luz. Es decir, seamos conscientes del ser espiritual que es, estableciendo también una conexión con la fuente suprema de poder espiritual, encendiendo la lámpara interna. De esta forma, la oscuridad desaparecerá de lo más profundo del ser.
Y hay aquí como, no sé si se ve, como una fórmula, ahora no lo sé enfocar, que dice, y con esto termino, conocimiento espiritual, meditación y aplicación de cualidades positivas es igual a poder espiritual. Antes nos estaba explicando cómo perdemos el poder, ¿sí? Pues, ¿qué podemos hacer para ir ganando poder? Conocimiento espiritual, meditación y aplicación práctica. Igual, poder espiritual. Es algo que desde el Raja Yoga intentamos hacer y es traducir lo más sutil y lo más espiritual que nos podamos imaginar en el día a día. Al menos para mí de poco serviría si dices, vale, he meditado tanto tiempo y después se tiene que notar. Y un día tendrás un mal día y creo que nos lo tenemos que permitir todos tener un mal día. Pero otra cosa es cuando es una cosa ya tan frecuente que dices, aquí hay que hacer algo, ¿sí? Pero a la persona que medita, se nota que medita. Y si no, es que hay algo que igual no estoy haciendo del todo bien. Pero sí que tiene que haber, o suele haber, como esa transformación. Y ¿sabéis qué? Es muy probable que otros se den cuenta de tu propia transformación antes que tú. A veces otros dirán, uff, ¿cómo es que no se altera ante esta situación? O tú mismo también dices, pues tiempo atrás, ante esta situación me habría dolido en lo más profundo. Y ahora, pues bien, entiendo que quizás no es lo que más me gustaría, pero no quiero perturbarme de esta forma. ¿Sí? Pues vamos a dedicar unos minutos a sentir, a conectar con el poder espiritual. Después de estas distintas historias y si estáis interesados, sabéis que bastantes de los libros que hemos publicado están, podéis tener información en nuestra página web y pues tenemos también el servicio de envío de publicaciones, al menos a lo que es la zona de la península. Así que si alguien está interesado en esta publicación o en cualquier otra publicación es @aembk de Asociación Espiritual Mundial Brahmakumaris.org. Ahí podéis preguntar por cualquiera de los títulos que sea de vuestro interés y alguno de los voluntarios os contestará indicando qué es lo que hay que hacer para que podáis tener el libro en vuestra casa. Y si no, pues sin nada más, buscad esta postura, que estéis cómodos, tranquilos, bien conscientes de este momento, de este lugar en el que me encuentro. Y puedes empezar haciéndote consciente de tu respiración, haciéndote consciente de este momento, de este instante, haciendo que tú, el ser, seas observador desapegado de aquello que te rodea, dejando que así tu atención se dirija hacia lo más profundo de ti. Ese espacio de quietud, de tranquilidad, de bienestar, donde recuerdas que eres la chispa de luz que le da vida a este cuerpo.
Y es en esta mirada hacia adentro que te vas conociendo mejor, que vas dándote cuenta de aquellas tendencias o patrones de pensamiento que habías considerado normales, como la preocupación, el miedo, la duda, la crítica. Pero que fíjate que en este estado natural de ser en el que te encuentras en estos momentos, es como si eso no tuviera cabida dentro de ti. Todo ese mundo y esa realidad que tal vez sigues sintiendo en algún momento, por supuesto que sí. Pero ahora lo puedes ver como el agua estancada, como ese pozo que veía ese sapo de la historia. Y te parece que ese es tu mundo, pero estás siendo lo suficientemente valiente como para querer descubrir qué otra realidad hay en ti. Y así te diriges hacia el mar, hacia la inmensidad del mar. Y miras al horizonte y descubres que el agua es transparente, fresca, cristalina. Y así pues, ¿cuál es la realidad que quieres vivir? ¿Cuál es la vida que quieres vivir? Quédate ahí por unos momentos, contemplando el mar en su inmensidad. Y fíjate que hay un brillo, un resplandor. Es la luz del sol que queda reflejado en el agua del mar. Y al ver ese reflejo miras hacia arriba y dejas que tu cara, que todo tu ser, quede bajo esos rayos amorosos, luminosos de la energía suprema, del sol divino. Y lo que antes sentías se ha convertido ahora en seguridad, tranquilidad, fortaleza, poder espiritual. ¿Y sabes qué? Ese poder ha estado siempre en ti, siempre. Y estás permitiendo ahora que puedas volver a ser tú. Y así vas aumentando tu autoestima. Estás creyendo en ti. Y desde esta seguridad interna
sin ser víctima, sin ser mendigo, sino siendo el ser totalmente consciente de su grandeza, que es capaz de dejar un espacio en su vida para que Dios se haga presente, para que la luz del sol siga iluminando el mar, que es tu vida. Quédate ahí por unos momentos. Y recuerda que en momentos de oscuridad es algo tan simple como encender la luz. En momentos de oscuridad es tan simple como encender una vela. Cuando en una estancia oscura enciendes una vela, ya no dices qué oscuridad hay, sino que te fijas en la vela. Así que, sea como sea el entorno, sea como sea otras situaciones que estés viviendo o que vean tus ojos, recuerda que internamente hay una vela que puedes prender cuando tú lo desees. ¿Y sabes qué? Nadie lo va a hacer por ti. Porque solo tú tienes acceso a tu espacio interno de quietud y de silencio, desde donde ser el ser que ama, que brilla, que vibra. Mantente ahí. Sigue escuchando el latido de tu corazón, del alma. Om Shanti. Lo vamos a dejar aquí y que cada uno siga con esta reflexión que creo que las meditaciones no terminan justo cuando uno desea o decide levantarse de la silla, ¿verdad? Dejemos que todo esto siga ahí haciendo su efecto y que en cualquier momento que
suceda algo y la atención se desvíe hacia otra dirección, sea capaz de volver a mantenerme alineada, enfocada, donde sea que yo elija. Hasta otro día. Om Shanti.